Ante todo, muy buenas noches con el público presente que me va a escuchar en este momento, donde que voy a dar un pequeño resumen sobre el proyecto de investigación que está referido a los productores de café. Esto se dio con la finalidad para que puedan tener el reconocimiento de sus costos de producción, que son la mano de obra, la materia prima, los costos indirectos de fabricación, donde que hay muchos productores que no saben cómo aplicar, cómo calcular si han obtenido una buena rentabilidad o han trabajado pan con pan nomás. Con esta finalidad se dio este estudio de este proyecto de investigación, donde que se agarró a una población de 14 de acotando un poco esto, estamos agarrando una muestra de 14 personas y a este grupo se está llegando a aplicar el proyecto de investigación para que más adelante no pueda seguir ocurriendo los mismos problemas y así se puede estar generalizando a todos los vecinos que puedan aplicar lo mismo y no tengan ningún tipo de problema. Y este tipo de investigación se está aplicando lo que es un enfoque cualitativo, donde que se está realizando también lo que es de manera descriptiva, donde que está describiendo todos los problemas que estamos encontrando dentro de esta investigación. Y así más adelante ya no puede haber muchos problemas, puede haber más soluciones y así toda la sociedad puede llegar a aplicar sistemas de costos de producción para que puedan hallar sus costos si han obtenido rentabilidades o pérdidas, pero nunca van a trabajar para que puedan obtener pérdidas. Siempre todos trabajamos para poder tener rentabilidades y así estar generando día a día más. Profesor, buenas tardes. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el marco teórico y los antecedentes de la investigación, teniendo por primer antecedente internacional el del autor José Manuel Méndez López, con título Costo estándar de producción de café pergamino, de la Universidad San Carlos de Guatemala, que tiene como objetivo general fijar un costo promedio de producción del quintal de café en la empresa de objeto de estudio. Aquí se llegó a la conclusión de que se comprobó la hipótesis planteada, que suponía que los resultados serán imprecisos, ya que no hay un buen control contable. Luego tenemos el segundo antecedente, que es del autor Mauricio Agudelo Montes y Ana Teresa López Cabal, con título Simulador del costo de producción del café, luego de una agregación de valor, estudio de caso empresa cooperativa Caficultores Centro del Valle Caficentro, de la Universidad Tecnológica de Pereira, que tiene como objetivo general diseñar un modelo de simulador que permite integrar el costo de producción del café específicamente al proceso de comercialización. Luego llegamos a la conclusión de que a lo largo del presente proyecto se logró demostrar y plasmar en el simulador el incremento de utilidad que se presenta al generar agregación al valor del producto. Luego tenemos antecedentes nacionales, que es entonces el autor Hortensia Quispe Cañaxaca, con el título Determinación de costos de comercialización del café en el proceso de exportación de Secobasa de 2010, de la Universidad Nacional del Altiplano, que tiene como objetivo general analizar los costos de comercialización del café en el proceso de exportación, con los coopera la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles Sandía. Y luego se llegó a la conclusión de que los costos incurridos en el proceso de comercialización del café, desde el acopio hasta la obtención del precio, con los coopera la Central de Cooperativas, y que comprenden la suma del consumo de materiales, mano de obra y gastos de fabricación, y además no se lleva un adecuado control de las mismas. El segundo antecedente que tiene de los autores Maribel Berrocal Cárdenas, Elisa de Enil Alvídquez Cáceres y Francisco Carrión Auya y Guillermo Eduardo Peña García, con el título Planeamiento estratégico de los productores de café en la región Junín, de la Universidad Pontificia Católica del Perú, del año 2017. Tiene como objetivo implementar un plan estratégico para la recuperación de la posición del país en producción del café, indicando los parámetros y estrategias, y él llegó a la conclusión de que el aspecto fundamental que desató la baja en el liderazgo de la producción del café fue una de las enfermedades más fuertes para este tipo de cultivo. Por ejemplo, son la roya. Luego tenemos antecedentes locales, siendo el primero del autor Taipe Contreras Aidaluz, con el título Producción de café orgánico y crecimiento económico de la comunidad campesina, de San Fernando Quiabamba, Cusco, de la Universidad Peruana de las Américas, y del año 2017, que tiene como objetivo comprobar si la producción de los caficultores de café orgánico tiene como atribución
el aumento económico de la comunidad campesina. Y se llegó a la conclusión de que existe una desorganización por parte de los productores, por ende hace que resulte una producción débil de café y que entorpece a las empresas que requieren de estos productos en bruto. Y luego tenemos el segundo antecedente del autor Jesús Salvador Guamán Cerón y Jacques Segovia Ortega, con el título Costos y resultados económicos financieros en la producción de café en la Cooperativa Agraria Cafetalera Maranura, número 129 Quillamba, la Convención Cusco, durante el periodo 2016, de la Universidad Andina del Cusco, que tiene como objetivo general verificar los movimientos de los costos acordes a los resultados económicos financieros de la empresa productora de café. Y se llegó a la conclusión de que se encontró una deficiencia de que la empresa no capacita a los asociados, ya que no están aptos para un buen manejo de sus costos, dando como resultado unos agricultores insatisfechos en el momento de cobro por el café producido. Capítulo 3. Tipo de investigación básica. Este es un proyecto que se basa en lo teórico para que en un futuro sirva de base. 3.2. Enfoque de investigación cualitativa. Los resultados que se obtengan son netamente numéricos para tener costos exactos. 3.3. Diseño de la investigación no experimental, porque son datos que se estudian sin alterar porque solo se describen sucesos del tiempo de la investigación. 3.4. Alcance de la investigación descriptivo, porque solo se dedica a observar el investigador los costos que pasen en el tiempo de la investigación. 3.5. Población y muestras de la investigación. Población son los productores del café. Muestra. La muestra es la población que llega a ser 14 personas como referencias. 3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 3.6.1. Técnicas. Los productores no tienen documentos de los costos, por eso se realizan una encuesta. 3.6.2. Instrumento. Se realizará en un cuestionario que, al tener alternativas y espacios para responder los costos precisos. 3.7. Procesamiento de datos. Los resultados que se realicen en el cuestionario servirá para la estadística de los costos. Ahora, matriz de consistencia. Problema. Problema general. Se determinan los costos de producción. Problemas específicos. Se determinan el costo de materia prima, costo de la mano de obra, costos de los gastos indirectos de fabricación de los productores de café. Objetivos. Objetivo general es analizar el mercado alternativos y desarrollar registros adecuados de la mano de obra, materia prima y gastos indirectos, y recolectar las facturas, boletas para controlar. Objetivos específicos es describir los costos de materia prima, mano de obra, para así hacer una correcta determinación de gastos. Hipótesis. Hipótesis general. Llegar a un mejor control de registro de datos. Es una hipótesis descriptiva afirmativa que solo pretende la descripción de objeto de estudio. Objetivos específicos. Es para determinar los costos de materia prima, costos de mano de obra, costos indirectos de fabricación, para así reajustar los costos. Metodología. Tipo de metodología básico. Enfoque cuantitativo. Su alcance es descriptivo. Población, 10 caficultores. Muestra, 10 caficultores. Técnica, encuesta. Instrumento, cuestionario. Variable. Su variable de estudio es el costo de producción. Sus dimensiones es la materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. Sus indicadores es la materia prima, plantas de café, en la mano de obra directa, personal agrícola, y en los costos indirectos de fabricación, abonos, fertilizantes, agua, pesticidas, etc. Buenas tardes. Continuando con la exposición, en esta oportunidad me he dado la oportunidad de hablar sobre conceptualización de variable. ¿A qué se refiere? Se refiere a la concepción universal o general de la variable. Describe la esencia o característica general de la misma.
pero no logra la vinculación directa con la realidad o fenómeno en estudio, dice. Por ejemplo, aquí tenemos en este cuadro variable, dimensiones, indicadores. Por ejemplo, en el variable tenemos costo de producción y en dimensiones tenemos materia prima directa, mano de obra directa, costo directo de fabricación. Y en indicadores tenemos plantones de café, personal agrícola. En esta tenemos abonos, distintos tipos, agua, fertilizantes, pesticidas. Y aquí dice operación de variable. Se refiere, por ejemplo, a esta operación de variable en la de determinar el método a través del cual las variables serán medidas o analizadas. Por ejemplo, tenemos en este cuadrito variable, tenemos costo de producción, dimensiones tenemos materia prima directa, mano de obra directa, en indicadores tenemos plantones de café, personal agrícola. Seguimos, dice, costos de fabricación, abonos distintos tipos, agua, fertilizante y pesticidas. El otro es matriz de instrumentos. Una matriz o rúbrica es una tabla de doble entrada en la evaluación de competencia. Se emplea para ordenar los componentes de la norma de competencia a evaluar, con la finalidad de establecer los indicadores de evaluación, según los tipos de evidencias. Para partir de estos se forman los reactivos. Por ejemplo, en este cuadro podemos observar dimensiones, indicadores, ítem reactivo, peso, número de ítem, valoración. En dimensiones tenemos materia prima directa, en indicadores tenemos plantones de café, en ítems reactivos tenemos, considera usted los costos de plantones de café al hablar los precios de venta, a cuánto asciende los costos de plantón de café. Entonces en el peso tenemos 30%, número de ítem 2, valoración, sí, no, 1, 2, monto numérico. Seguimos, mano de obra directa, tenemos personal agrícola. Considera usted los pagos a sus trabajadores dentro de sus costos al fijar el precio de café, cuánto debe pagar, 30%. En el otro dice, en el número de ítem 2, en valoración tenemos sí, no, monto numérico. Por ejemplo, tenemos también costos indirectos de fabricación, abonos distintos. Considera usted los gastos, abonos de inversión, producción, de producción del café, de ser así, cuánto asciende este costo. Y así, ¿no? Por ejemplo, seguimos bajando, por ejemplo, fertilizantes, agua, pesticidas, y así. Por ejemplo, en el otro cuadrito acá aparece, por ejemplo, dice variable, dimensiones, indicadores, ítem, técnica de instrumento. Costo de producción total, costo primo, materia prima. En indicadores tenemos mano de obra, ítems, técnica de instrumento. Ya. Acá, por ejemplo, costo indirecto de fabricación, tenemos materia prima directa, mano de obra indirecta. Tenemos costos operativos, costos de administración. Y costo de ventas. Entonces, ya, por ejemplo, lo último es instrumento. Por ejemplo, dice aquí, el planteamiento del sistema de costos de producción de los productores de café en el distrito de Santa Ana, provincia de la Convención. Nombres, datos, por ejemplo, dice acá las preguntas, por ejemplo, ¿considera usted costos de los plantones de café hallar su precio de venta? Sí, no. Aquí tenemos para poder contestar, ¿a cuánto asciende el costo de plantón de café? ¿Considera usted los pagos de sus trabajadores dentro de sus costos al fijar el precio de café? Sí, no. De ser así, cuánto debe pagar y así. ¿Cuánto usted considera usted los gastos, abonos dentro de la inversión para la producción de café? Ahí también tenemos la pregunta. De ser así, ¿cuánto asciende el costo? ¿Considera usted los pagos de este costo? Y así sucesivamente tenemos una serie de preguntas y con eso termino. Muchas gracias.